Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien en su casa junto a su familia. Como colegio le damos la bienvenida a este segundo semestre del año escolar 2021. Esperando de que hayan repuesto la energía, ¿cierto? Se hayan desconectado, hayan salido a pasear, disfrutado en familia. Y con respecto a lo de hoy día, ¿cierto? Bueno, en esta semana vamos a partir a full con los contenidos, ¿cierto? Esperando de que hayan repuesto toda la energía para empezar full motivado esta segunda parte del año que se va a pasar, ustedes no se van a dar cuenta, va a pasar pero volando, más rápido que el primero, así que esperando de que ustedes también estén motivados, ¿cierto? Con ganas de aprender para que sigamos trabajando juntos. Les voy a comentar a continuación el contenido que vamos a ver hoy día. El objetivo de hoy día de la clase va a ser analizar situaciones que involucren proyectos financieros de ahorro considerando tiempo y rentabilidad. Seguimos en el mundo financiero al que hemos estado trabajando durante las semanas anteriores y hoy día vamos a trabajar principalmente en lo que es ahorros e inversiones, ¿cierto? Las famosas cuentas de ahorro, que es platita que nosotros invertimos, ¿cierto? Y que de alguna manera el mismo banco va generando excedentes, ¿cierto? Y vamos a tener más plata, ¿cierto? Al transcurso de tanto tiempo. Eso más o menos hablándole así en términos de spoiler, ¿cierto? Lo que vamos a ver, por lo menos ahora en la clase. Es una clase no extensa, chicos, es muy práctica y cualquier cosa, consulta, van pausando el video, vayan dando todos los puntos claves y esto lo vamos a seguir trabajando lo que es el día jueves y día viernes. Comencemos. En la clase de hoy día vamos a trabajar lo que es el ahorro y la inversión, ¿cierto? Que ese es un mundo que es más visto, ¿cierto? En lo ámbito financiero, ¿cierto? Bancario, ¿cierto? Cuando ustedes quieren abrir cuentas de ahorro, ¿cierto? Abrir cuentas para futuras inversiones, ¿cierto? Entonces, todo ese mundo el que vamos a trabajar ahora y que también tiene referencia con los porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Cierto? A lo que hemos estado viendo toda esta semana. Partimos con la definición de ahorro e inversión. Y por definición, ¿cierto? En el contexto, como les comentaba, financiero, dice son operaciones financieras que involucran la postergación de un dinero en el presente por la probabilidad de obtener un beneficio mayor en el futuro. Entonces, es lo que normalmente hacen las empresas, ¿cierto? Que invierten estos dinero en el banco. En el banco se generan excedentes, entonces ellos, mediante, ¿cierto? Un transcurso, ¿cierto? De una cierta cantidad de años, él espera tener más dinero, ¿cierto? A partir de lo que ellos invierten en un inicio, ¿cierto? El banco igual de alguna manera va trabajando con los dineros y de alguna manera va generando excedentes, ¿cierto? Esa es la finalidad, por lo menos dentro de la empresa, ¿cierto? Si nosotros hablamos, porque toda empresa pretende sacar la mayor cantidad de ganancia posible. Entonces, de alguna manera aquí, en general, ¿cierto? Se le pone a disposición, dice una empresa financiera que es normalmente un banco, ¿cierto? Y con la finalidad de que el monto, dice, se incremente con las ganancias que se genere, ¿cierto? Entonces, ahí el monto vaya aumentando. Entonces, como les comentaba, siempre las empresas pretenden generar, ¿cierto? Más dinero, que haya un aumento, ¿cierto? En su dinero. Y todo esto mediante el trabajo que también hace el banco. Hay algunos conceptos también, un par de conceptos que también son importantes dentro de este mundo del ahorro y la inversión que los vamos a ver también ahora a continuación. En primer lugar, dentro de los primeros conceptos tenemos el concepto de rendimiento, ¿cierto? Esperado o lo que también se llama la rentabilidad. Esto finalmente es lo que nosotros esperamos obtener. Esperamos obtener en el transcurso de un cierto tiempo, ¿cierto? Luego de la inversión, ¿cierto? Lo que esperamos obtener de nuestra inversión. De nuestra inversión, de nuestra inversión. Y normalmente, ¿cierto? Se suele medir mediante porcentaje, ¿cierto? La anotación en este caso en porcentaje de la cantidad invertida, ¿cierto? Para ver cuánto aumentó, cuánto disminuyó. Y por otro lado tenemos el riesgo, ¿cierto? Y el riesgo en este caso es una variable subjetiva, dice que se refiere a la posibilidad de que no se recupere el dinero invertido. Entonces, posibilidad de no recuperar. Posibilidad, ¿cierto? Y de tener pérdida de lo que nosotros invertimos. Posibilidad de perder lo invertido, ¿cierto? Ese es el riesgo al final que porque yo les comentaba, ¿cierto?, que en este mundo financiero, ¿cierto?, las empresas confían en las entidades bancarias para trabajar lo que son los dineros, pero de alguna manera, muchas veces, así como tienen ganancia, tienen pérdida. Entonces, de alguna manera, eso es lo que menos quiere la empresa, ¿cierto? Toda empresa quiere ganancia. Aunque igual
En general, chicos, si ustedes investigan en la mismo internet, ¿cierto? Si ustedes averiguan en personas que se manejan este tema bancario, los ahorros igual tienen un riesgo casi nulo, ¿cierto? Eso es lo que se tiene por teoría. Existe una alta probabilidad de que el beneficio sea el esperado, ¿cierto? Eso es lo que normalmente ocurre. Además, dice, tiene una rentabilidad más baja que las inversiones, cuyo riesgo y rentabilidad depende mucho del producto invertido. Entonces, también depende en qué se invierte, ¿cierto? El producto, que esto es relativo entre cada empresa, ¿cierto? Hay empresas que les van mejor, empresas que les van peor. Entonces, ahí, pero normalmente por lo menos el riesgo no se ve tanto por lo menos en la inversión. Normalmente hay ganancias, ¿cierto? Que ustedes ven ahora mismo con este tema del mundo de la pandemia, ustedes han visto que los grandes empresarios han tenido ganancias, ¿cierto? Si ustedes investigan, los grandes empresarios, y es además porque también, ¿cierto? También ellos, por ejemplo, ahora con los mismos 10% la gente ha comprado más, gastado más, y eso igual ha mejorado la economía. Entonces, de alguna manera se han visto favorecidas, ¿cierto? Las que podemos decir que de alguna manera se han visto más complicadas son las mini empresas, ¿cierto? Las mini empresas, los independientes que de alguna manera, por el tema de cuarentena, ¿cierto? Han tenido que cerrar sus locales y muchos han ido a quiebra, ¿cierto? Pero ahí por eso yo les comentaba, ¿cierto? Que el tema del riesgo va a depender de cómo sea la empresa, cómo trabaje el producto invertido y además la situación, por lo menos ahora en el contexto. Otro concepto clave es el concepto de capitalización. Por definición, ¿cierto? En el mundo también financiero, la capitalización dice la proyección. Es con qué monto yo me proyecto en el futuro, ¿cierto? Con un interés dado. Y eso va a depender también de la tasa de interés, ¿cierto? Ustedes saben, nosotros hemos estado trabajando también con tasa de interés cuando vimos interés compuesto en clases anteriores. Se trabaja mediante un porcentaje. Entonces, si dependiendo cómo sea la tasa, ¿cierto? Si se aplica en forma mensual, a 60 días, 90 días, cada un año, cada un semestre, etcétera, ¿cierto? Porque hay diversas formas en las cuales se puede de alguna manera aplicar este interés. Es lo que ustedes se proyectan. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto yo proyecto, cuánto yo pienso que voy a tener al cabo de un año? No sé, y suponiendo, no sé, que cada 3 meses se aplica una tasa de interés. Entonces va a depender. Entonces ustedes van a tomar su monto inicial, van a ir calculándolos con los intereses que se van a ir aplicando cada 30, 60, 90 días, cada un semestre o cada un año, etcétera. Y lo que van a tener al final de ese periodo, ¿cierto? Si ustedes dicen yo quiero retirar mi plata a los 3 años, lo que van a tener, ¿cuánto ustedes proyectan que van a tener al cabo de 3 años? Eso es lo que se llama la famosa capitalización. Vamos a ver un ejemplo numérico ahora para que quede más claro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice aquí que una persona va a invertir un monto de 100.000 pesos y él se encuentra, ¿cierto?, de que el primer mes, al momento de invertir, al pasar el mes, ¿cierto? El primer mes dice que hay una rentabilidad al menos 5%. Recuerden que por delante nosotros definimos el concepto de rentabilidad, ¿cierto? Correspondía, ¿cierto? De alguna manera la rentabilidad es lo que va definiendo si hay ganancia o hay pérdida, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, al haber el menos 5% quiere decir que hubo una pérdida del 5%, ¿cierto? Con respecto a lo que esta persona invirtió. Y el segundo me dice que hubo, en este caso, una rentabilidad del 10%, quiere decir que ahí hubo un aumento del 10%, pero de lo que ya había en el primer mes, ¿cierto? Con respecto al primer mes. Vamos a ver a continuación mediante un esquema acá. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la persona depositó en este caso 100.000 en un inicio. Dice que hay una rentabilidad al primer mes del menos 5%. Quiere decir, en este caso, de que aquí se le restó el 5% al 100.000. Si ustedes aplican regla de 3, se van a dar cuenta de que el 5% corresponde a 5.000. Por lo tanto, a los 100.000 se les va a restar ese 5.000 y va a quedar finalmente 95.000, ¿cierto? Eso es lo que va a haber al cabo del primer mes. Luego dice que al pasar al segundo mes, hay una rentabilidad en este caso del más 10%, ¿cierto? Porque aquí este porcentaje no es negativo, es positivo. Por lo tanto, quiere decir que aquí se aumentó la platita que tenía en un inicio, pero de alguna manera ese 10% va a ir sobre los 95, no sobre los 100, sino que sobre los 95.
Entonces, aplicando regla de 3, si usted le calculan el 10% a, 9.000 a 90 a 95.000, va a ser en este caso 9.500, ¿cierto? Ese va a ser finalmente lo que se le va a aumentar, lo que va a ser aumentado por lo menos ahora, ¿cierto? En el segundo mes, y eso va a dar un total de 104.500, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el monto que va a tener esta persona al cabo de los 2 meses, teniendo esa rentabilidad del -5 del más 10%. Entonces, ahí para que ustedes tengan claro cómo funciona el concepto de rentabilidad, ¿cierto? En el mundo de la inversión, la rentabilidad es lo que de alguna manera va a determinar el aumento o la pérdida, y ese aumento o pérdida va a estar definido mediante el porcentaje, ¿cierto? Si aparece un porcentaje negativo, pérdida de dinero; si aparece un porcentaje positivo, en este caso de alguna manera es ganancia, ¿cierto? Aumento al dinero. Otro concepto que está inserto aquí es el concepto de capitalización, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver dónde está la capitalización, es en lo que se genera la proyección mensual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me proyecto al mes siguiente? Si hay una rentabilidad del -5%, voy a tener 95 lucas, 95.000, ¿cierto? Esa es la primera capitalización. Después, al pasar el primer mes, ¿con cuánto yo me proyecto en este caso al mes siguiente? Si hay una rentabilidad del 10%, la proyección en este caso corresponde al 104.500. Entonces, la capitalización en este caso es mensual, ¿cierto? Capitalización mensual. Capitalización mensual. Recuerden ustedes, ¿cierto? Que yo les comenté en antes que correspondía a la proyección, ¿cierto? Con cuánto yo me proyecto de alguna manera al pasar un mes. Y esto va a depender de la rentabilidad o de los porcentajes, ¿cierto? De los porcentajes, porque al final este porcentaje también funciona como una especie de interés, ¿cierto? Que me va o restando plata o ganando o aumentando plata, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea, ¿cierto? El trabajo del banco, ¿cierto? Muchas veces pueden tener pérdidas, como así, en este caso, ganancias. Así que ese es el concepto, chicos, con respecto a lo que hemos visto, el tema rentabilidad, el tema ahorro y la capitalización, ¿cierto? Que fue lo último que vimos. Vamos a ver ahora un ejemplo en concreto. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice, una persona invierte 1.000.000 de pesos, ¿cierto? En un banco que le ofrece un interés de un 4,5% por depósito a plazo fijo a 90 días. ¿Qué quiere decir eso? Que al pasar en este caso los primeros 90 días, ¿cierto? Se va a generar, va a haber un aumento del 4,5%, ¿cierto? Eso es lo que dice principalmente. Recuerden de que ese 4,5 se va a sumar al finalizar los 90 días, no al principio, así que atento ahí. Una vez que deposita la plata, tienen que pasar 90 días, y ahí al 91, el día 91 ya va a tener de alguna manera el dinero aumentado, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de 180 días? Entonces podemos hacer un esquema similar al que hicimos anteriormente. Esta persona partió con 1.000.000, ¿cierto? Partió con 1.000.000. Al pasar en este caso los primeros 90 días, hubo un aumento del 4,5%, ¿cierto? Hubo un aumento del 4,5%. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el 4,5%, ¿cierto? Que se lo vamos a ir sumando, porque tenemos que ver cuánto le vamos a sumar. Entonces, aplicando abajo regla de 3, ¿yo qué puedo decir, ¿cierto? Si el 1.000.000, en este caso, corresponde al 100%, ¿cuánto corresponde en este caso al 4,5%, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero saber. Multiplico cruzado, ¿cierto? Divido por el que queda, y ahí me va a quedar en este caso 4,5, ¿cierto? Por en este caso 1.000.000, dividido en este caso por 100. Simplifico los ceros, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, me va a quedar 4,5 por 10.000, ¿cierto? Y en este caso va a ser 45.000, ¿cierto? 45.000. ¿Cierto? Si yo calculo eso de ahí, va a ser 45.000. ¿Cierto? Si voy en este caso calculando. Por lo tanto, más 45.000. Por lo tanto, si yo le hago ese aumento, ¿cierto? En este caso, al pasar los primeros 90 días, yo voy a tener 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000 en este caso, 45.000. Ya, eso es lo que yo voy a tener. Después dice al cabo de 180 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí nuevamente van a pasar otros 90 días, ¿cierto? Otros 90 días, y ahí se va a generar nuevamente el más 4,5%, ¿cierto?
Pero ese más 4,5 va a ser sobre el 1.045.000, así que no sobre el 1.000.000 anterior, sino que sobre el 1.045.000. Entonces, acá abajo vamos a hacer una separación y vamos a calcular regla de 3, pero ahora con respecto al 1.045.000. Entonces, el 1.045.000 va a ser en este caso el 100%, y a nosotros nos preguntan por el 4,5, ¿cierto? Por ciento que nosotros le vamos a ir sumando. Entonces, multiplicamos en este caso cruzado, sería 1.045.000 por 4,5, ¿cierto? Y dividimos en este caso por 100, que en este caso nos va a resultar, y al hacer el cálculo nos va a dar en este caso 47.025, ¿cierto? Si nosotros hacemos la multiplicación del numerador y después dividimos por 100. Por lo tanto, aquí vamos a aumentar, ¿cierto? El 4,5 de arriba más 47.025, que es nosotros le vamos a sumar en este caso el 1.045.000. Entonces, ¿cuánto nos va a dar en este caso? La suma de 1.092.025, ¿cierto? Eso va a ser lo que va a tener esta persona, ¿cierto? Que invirtió en un inicio el 1.000.000 y con este interés, ¿cierto? Que le fue aumentando lo que fue el banco, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, ustedes tienen que ir sacando bueno, aquí, por ejemplo, dicen que el interés se va a aplicar cada 90 días. Entonces, dependiendo a los cuantos días les pregunten, ¿cierto? Ustedes van a ver cuántas capitalizaciones van a tener que hacer o aplicaciones, ¿cierto? De la tasa. Recuerden que la capitalización corresponde a la proyección. En este caso hubieron dos proyecciones. A los primeros 90 días y después a los siguientes 90 días. Dos capitalizaciones. Entonces iba a depender. Recuerden que siempre este interés va a ser generado al final en este caso, al pasar los 90 días, no antes, sino que al transcurrir los 90 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si esta persona, en vez de querer, ¿cierto? En este caso, retirar los 180 días, lo quiere retirar, no sé, a los 60 días o los 50 días. Como no se logran cumplir en este caso los 90 días que fue por contrato, ¿cierto? En este caso, ahí por el banco, de alguna manera no va a haber reflejado este aumento del 4,5. Este 4,5 va a ser siempre reflejado cuando el tiempo, ¿cierto? Que transcurra sea más de 90, ¿cierto? Porque ustedes saben que al transcurrir los 90 se va a aplicar el 4,5. Entonces, tiene que ser siempre podemos decir, un plazo, fecha mayor, ¿cierto? Superior a los 90 días para poder ver un aumento del dinero, ¿cierto? Si lo retiramos antes, vamos a tener el mismo 1.000.000 de pesos. Entonces, ese es el trato. Hay que tener la plata, ¿cierto? Por más tiempo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, una persona realiza depósito a plazo fijo mensuales de 10.000 pesos. Ahí aparece un concepto nuevo que yo lo tengo marcado incluso ahí, ¿cierto? Que es el concepto de plazo fijo. El concepto de plazo fijo en el mundo de las inversiones y ahorro es muy usual, ¿cierto? Es muy recurrente. Si ustedes ahí investigan, lo van a encontrar. Eso consiste, ¿cierto? Como una especie como de acuerdo, ¿cierto? En el que llega el inversionista con el banco para de alguna manera, ¿cierto? Para que el banco le dé un cierto porcentaje. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quieren abrir una cuenta para una futura inversión, ¿cierto? O para una cuenta de ahorro, y el banco, por ejemplo, ¿qué les va a decir? Yo, como cierta entidad bancaria, les va a decir el ejecutivo ahí, les vamos a dar, ¿cierto? El 3% de interés o el 4% de interés, pero a cambio de eso, usted como inversionista me tiene que depositar cada cierto tiempo. Entonces los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, pueden ser a 30, 60, 90 días, un año. Entonces la persona, ¿cierto? Yo como persona o yo como inversionista estoy obligado a ese tiempo que me dice el banco estar depositando una cierta cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio dice depósito a plazo fijo mensuales de 10.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que la persona está obligada, ¿cierto? Está obligada a depositar sagradamente todos los meses 10.000 pesos y a cambio de ese depósito mensual, el banco le va a ir dando, dice aquí, un interés, ¿cierto? Del 4% mensual. Pero ojo, esto tiene que ser siempre y cuando la persona, ¿cierto?, cumple con el depósito. Porque ¿qué pasa si yo ahora deposito 10.000 pesos y al mes siguiente me arrepiento y no deposito? El banco automáticamente no va a generar ese interés. Entonces es como una especie de acuerdo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en los temas bancarios debe haber algún contrato, un documento que firma la persona, ¿cierto?, que va de alguna manera a abrir esta cuenta. El banco le va a dar, en este caso cada cierto tiempo, a 60 días, 90 días, a un año, etcétera, le va a dar
ese porcentaje de interés, pero a cambio de eso la persona está obligada a depositar, ¿cierto? En el tiempo del acuerdo. Vamos a ver ahora el siguiente esquema, ¿cierto? Que refleja un poco la situación que yo les comentaba anteriormente, ¿cierto? Y aquí con este esquema va a quedar más claro. En el esquema, el primer mes, aquí por ejemplo, si hablamos del hoy, ¿cierto? Al transcurrir el primer mes, van a estar depositados los primeros 10.000 pesos, ¿cierto? Que deposita esta persona. Después, al pasar ya un mes, ¿cierto? Al pasar el primer mes y pasar ya al segundo mes, esos 10.000 pesos van a ver reflejado un porcentaje de interés que es del 4% según lo que dice lo que decía aquí el problema, pero recuerden que el banco le daba ese 4% siempre y cuando esta persona depositase anteriormente, ¿cierto? Los 10.000 pesos. Al transcurrir el primer mes, tiene que sí o sí, en este caso, depositar los 10.000. Y sobre los que ya tenía depositado, ahí va a haber reflejado en este caso un más 4%, que en este caso ahora lo vamos a calcular, aplicando regla de 3. Los 10.000 corresponderían al 100% y nosotros preguntamos, ¿cierto? Por el 4%, ¿cuánto es lo que va a aumentar? Entonces multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda. En este caso vendrían siendo los 10.000 por 4 y dividimos en este caso por 100. Si nosotros sacamos la cuenta aquí, ¿cierto? Va a quedar 40.000, ¿cierto? Dividido por 100. Y eso, simplificando los 100, van a quedar en este caso 400. Por lo tanto, lo que va reflejado en los primeros 10.000 va a ser en este caso 10.400, porque va a haber un aumento de 400 pesos. Luego, eso es lo que va a tener al segundo mes, ¿cierto? Los 10.000, considerando también los 10.400, que es gracias al 4%. Después, ¿qué va a pasar? Al mes siguiente, ¿cierto? Al pasar al tercer mes, aquí nuevamente la persona va a estar obligada a depositar nuevamente los 10.000 y sobre lo que tenía anteriormente se va a ver reflejado en este caso el 4%. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? A los 10.000 que se depositaron anteriormente va a haber un aumento del 4% y aquí también va a haber un aumento del 4%, pero a cambio de eso la persona va a tener que depositar nuevamente los 10.000, ¿cierto? Ahí nuevamente se depositan los 10.000. Por lo tanto, para ver reflejado en ese caso, ¿cierto? Dentro del tercer mes, en este caso el 4%, en el caso de los primeros 10.000, si le sumamos el 4%, va a ser 10.400, ¿cierto? Eso ya lo habíamos calculado. Pero sobre los 10.400 que tenía abajo, ¿cierto? Lo que ya estaba de alguna manera capitalizado, ¿cierto? Lo que, de acuerdo al primer aumento, sobre ese nuevamente se va a aplicar el 4%. Y aplicando regla de 3, ¿qué nos va a quedar nuevamente? Vamos a separar esto que habíamos calculado anteriormente y vamos a calcular ahora nuevamente el 4%, pero de los 10.400, ¿cierto? Ese va a ser mi nuevo 100% y yo voy a querer calcular, ¿cierto? El 4% de esos 10.400, ¿cierto? Voy a querer calcular. Multiplico cruzado, ¿cierto? Y divido por el que queda. En este caso va a ser 10.400 por 4 y divido en este caso por 100. Si yo saco la cuenta aquí, eso de ahí va a ser 416, ¿cierto? Eso es lo que se me va a aumentar, ¿cierto? De los 10.400 que yo tenía. Por lo tanto, esos 10.400 sumado a los 416 va a dar un total de 10.000, en este caso 816. Eso va a ser lo que la persona de alguna manera va a tener, ¿cierto? Gracias a eso aumento. Este aumento en términos financieros es lo que se llama la capitalización. Esto es la capitalización, ¿cierto? Lo que es en este caso la modificación, ¿cierto? La modificación de un monto, ¿cierto? A los 30 días, 60 días, que según lo que el trato que se tenga con la entidad bancaria, es de alguna manera, ¿cierto? Lo que se llama capitalización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto al segundo mes, ¿cuántas capitalizaciones hay de lo que tiene depositado? Al segundo mes, ¿cierto? Ustedes se fijan que hay una sola capitalización porque es un solo 10.000, ¿cierto? Al segundo mes, que es lo que tiene en ese caso el aumento. Pregunta, al tercer mes, ¿cuántas capitalizaciones va a tener? En este caso va a depender, ¿cierto? De los montos, ¿cierto? Que fueron ahí aumentados. En este caso, si ustedes se fijan, al tercer mes hay un primer monto y un segundo monto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? En este caso hay dos capitalizaciones. Que de alguna manera, ¿cierto? Esta variación, ¿cierto? ¿Cuántos montos fueron los afectados por este 4%, ¿cierto? Eso es lo que corresponde a la capitalización. Entonces, al segundo mes había una sola, ¿cierto? Ese monto, una sola capitalización, ¿cierto? Capitalización. Y en el caso, en este caso del tercer mes, ¿cierto?
el tercer mes, ¿cierto? Ahí fueron dos. Los 10.000 que se depositaron, ¿cierto? En el segundo mes. Y además sobre los 10.400 que de alguna manera es lo que resultó del aumento del primer mes, ¿cierto? Esa forma se van trabajando, chicos, la capitalización y como les comentaba es a plazo fijo, ¿cierto? A 60 días, 90 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, supongamos que la persona quisiera, ¿cierto? Después del tercer mes, ¿cierto? Después, ahí de las dos capitalizaciones que nosotros tenemos, quisiera retirar el dinero, entonces él retiraría todo esto, ¿cierto? Si después del tercer mes él ya cumplió con el depósito, ¿cierto? Se le hizo el aumento, ¿cierto? De la segunda capitalización de los 10.816, ¿cierto? Entonces, supongamos que esta persona quisiera retirar. Entonces, ¿qué es lo que retira? Lo que retira, si nosotros lo miramos de esa forma, ¿cuánto va a retirar? Van a ser los 10.000 más los 10.400, ¿cierto? Los 10.400 en este caso, más en este caso los 10.000, en este caso 816. En total, ¿cierto? Lo que va a ir retirando esta persona va a ser la suma de 31.216, ¿cierto? Eso va a ser finalmente lo que va a retirar. Eso quiere decir que con las dos capitalizaciones que hubo al inicio, ¿cierto? Aumentó, ¿cierto? Si nosotros nos preguntamos lo que aumentó en este caso, ¿cuánto? Porque si nosotros vemos lo que puso la persona fueron los tres depósitos de los 10.000, ¿cierto? Entonces lo que depositó fue los 30.000. Entonces lo que aumentó, nosotros lo calculamos mediante lo que recibió, los 31.216, menos en este caso los 30.000, ¿cierto? Que era de alguna manera lo que él hizo ahí como depósito todos los meses. Y eso da un total de 1.216, ¿cierto? Eso fue finalmente el aumento que generó al tercer mes. Y obviamente si pasan los meses, ¿cierto? Al cuarto mes, al quinto mes, al sexto mes, al séptimo mes, etcétera, ahí se van a ir generando también, ¿cierto? Nuevamente aumentos, ¿cierto? Mientras más sea el plazo, obviamente va a tener más ganancias, ¿cierto? Por parte del interés del banco. Pero recuerden que cuando se le hablan a ustedes de plazo fijo, ¿cierto? Que era el tema que fue explicado en el caso de arriba, es de alguna manera, ¿cierto? El banco no porque sí, ¿cierto? Le va a dar ese 4%, sino que va a ser a cambio de un depósito en plazo fijo, ¿cierto? Cada 30 días la persona tiene que depositar un monto, ¿cierto? Cada 60 días tiene que depositar un monto, cada 90 días. Eso es lo que se llama por depósito a plazo fijo, ¿cierto? Si la persona cumple, por ejemplo, aquí, en el caso al tercer mes, ¿cierto? Si la persona no hubiese depositado esos 10.000 que pusimos con naranjo al tercer mes, de alguna manera no le hubieran dado, ¿cierto? Ese 4% a los 10.000 anteriores ni a los 10.400 anteriores, sino que él tenía que cumplir sí o sí con ese depósito de los 10.000 para él, para poderle haberle dado, ¿cierto? Ese 4%. Entonces, y ahí después de eso, él si quiere retirar la plata, ¿cierto? Y ahí de alguna manera va a estar tranquilo de que por lo menos a los dos montos, ¿cierto? Que estaban en el segundo mes, iban a tener ese aumento del 4%. Eso, chicos, ¿cierto? Con respecto a la capitalización, ¿cierto? Cómo se trabaja, ¿cierto? En el mundo financiero y que obviamente lo vamos a estar trabajando el día jueves en la clase. Vamos a ver otro ejemplo también relacionado con el mismo tema del ahorro. Vamos a ver ahora la siguiente situación. Dice, Pedro decide ahorrar para la educación de su hijo 20.000 pesos mensuales, ¿sí? Y para eso abre una cuenta de ahorro. Dice, en un banco que le ofrece un interés anual del 2,5. Entonces, aquí también, ¿cierto? Se espera de que él vaya depositando, ¿cierto? En el año y así el banco, ¿cierto? Al transcurrir un año, ¿cierto? Le va a aumentar el 2,5% de lo que tiene. Si su hijo dice hará uso de ese dinero dentro de 3 años, ¿cuánto dinero ahorrará? Lo vamos a ver mediante una tabla, ¿cierto? Al igual que en el caso anterior y lo vamos a ir analizando en conjunto. Al primer año va a tener en este caso, ¿cierto? Si ustedes ven en el transcurso durante el primer año, como deposita 20.000 pesos mensuales y un año tiene 12 meses, van a ser en este caso 12 por 20.000, ¿cierto? Al primer año, ¿cierto? Los 12 meses por los 20.000 por mes, ¿cierto? Y eso va a dar un total de 240.000, ¿cierto? Eso es lo que va a tener al primer año, 240.000. Después, ¿qué va a pasar, cierto? ¿Qué va a pasar, cierto? Esos 240.000, al momento de pasar al segundo año, ¿cierto? Va a haber reflejado en este caso un 2,5%, ¿cierto? Que va a ser lo que de alguna manera el banco ahí le aceptó, ¿cierto? Y ahí finalmente, ¿qué es lo que va a pasar?
ese 2,5% se va a juntar nuevamente con los 240.000 que él va a tener al segundo año, ¿cierto? Al transcurrir el segundo, pero ya con ese 2,5 del primero, ¿cierto? Que aquí si lo aplicamos con regla de 3, ¿cuánto nos va a dar? Los 240.000, ¿cierto? En este caso equivalen al 100%. Pero ahora, por ejemplo, podemos sacarlo al tiro con él. En este caso, si hay un aumento del 2,5, podemos hacerlo con el 102,5%, ¿cierto? Podemos verlo al tiro con el aumento. Aplicamos multiplicación cruzada, ¿cierto? Y dividimos en este caso por lo que queda, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Va a ser, ¿cierto? Los 240.000 por en este caso el 102,5 y se divide por 100. Si nosotros calculamos eso de ahí, ¿cierto? Nos va a dar, en este caso, si multiplicamos primero y después dividimos por 100, 246.000. Entonces, eso va a ser finalmente lo que va a tener, ¿cierto? Mediante la primera capitalización. 246.000, ¿cierto? Va a aumentar 6.000 pesos con respecto a lo que tenía el primer año, ¿cierto? Con los primeros 240. Luego, eso es lo que tiene durante el segundo año, ¿cierto? Al transcurrir el segundo año, porque va a tener el del primer año, ¿cierto? Y además con el 2,5. ¿Qué pasa ahora al tercer mes, ¿cierto? Ese 240 va a ver nuevamente con él ahí, se va a ver afectado, y ese 246.000 también se va a ver afectado. Y a cambio de eso, ¿cierto? La persona en el tercer mes, ¿qué va a pasar, ¿cierto? Va a depositar nuevamente los 240.000, ¿cierto? Que van a ser los 20.000 por los 12 meses, ¿cierto? Al tercer año. Y aquí, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener, ¿cierto? Los 240.000 con respecto, ¿cierto? Al aumento del 2,5% va a ser en este caso los 246.000. Pero ahora nos queda calcular sobre los 246, ¿cierto? Que tenía al segundo año. Nuevamente el aumento del... Entonces lo podemos ver acá abajo, los 246.000, ¿cierto? Equivalen en este caso al 100% ahora, ¿cierto? Pero ahora tenemos que a ese calcular el 102,5%, ¿cierto? Finalmente X. Multiplicamos cruzado y divide por lo que queda, ¿cierto? En este caso 246.000 por en este caso el 102,5 y lo dividimos en este caso por 100. Si nosotros vemos ese cálculo, ¿cierto? Ahí en este caso nos va a dar 252.150. 252.150. Eso va a ser lo que va a ver, ¿cierto? Se va a ver afectado, ¿cierto? Los 246.000 que estaban al segundo año. Entonces, aquí si nosotros nos preguntan cuánto dinero ahorrará en este caso al tercer año, ¿cierto? Al transcurrir el tercer año, sería sumando estas tres cantidades, ¿cierto? Lo que va a tener en este caso antes de pasar el cuarto año, porque dice que ya al pasar el tercer año, él quiere retirar el dinero. Entonces, para ver en este caso lo que tiene ahorrado, vamos a colocarlo acá abajo, lo ahorrado va a ser en este caso los 240.000 sumado, ¿cierto? Sumado en este caso con los 246.000, ¿cierto? 246.000. Y a eso le sumamos nosotros los 252.150. Entonces, al final lo que va a tener ahorrado, en este caso, ¿cierto? Pedro para su hijo, ¿cierto? Va a ser en total 738.150. Eso finalmente el monto que va a tener ahorrado, ¿cierto? Pedro mediante las capitalizaciones. Entonces, nuevamente yo les puedo hacer la consulta. Al segundo año, ¿cuántas capitalizaciones hay? ¿Cuánto aumento hay? Y ustedes se fijan, hay una pura flechita, ¿cierto? Por lo tanto, hay una capitalización, ¿cierto? Una capitalización. ¿Cierto? Recuerden que las capitalizaciones son en este caso los montos que están siendo cambiados, variados, ¿cierto? Y al tercer año, en este caso, ¿cuántas capitalizaciones hay? ¿Cuántas flechas hay? En este caso hay dos, ¿cierto? Los 240 que se depositaron al segundo año, pero también lo que ya estaba aumentado, ¿cierto? Ahí finalmente son dos capitalizaciones. Y eso, chicos, ha sido lo del ejercicio, ¿cierto? Que también en la guía hay uno muy similar. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, vayan pausando el video, anotando con calma, ¿cierto? El procedimiento. Y cualquier cosa, chicos, esto lo vamos a estar trabajando también el día jueves y viernes en las clases. Así que ahora me queda lo último antes de terminar, ¿cierto? Que es el ejercicio bonus, ¿cierto? Y con eso finalmente vamos a dar término a la clase de hoy día.
Ahora vamos a ver el ejercicio bonus. Dice, si una persona invierte 50.000 pesos en un banco que le ofrece interés por depósito a plazo fijo a 30 días, quiere decir que cada 30 días tiene que ir depositando 50.000 pesos. A de un 4% en este caso, ¿cierto? Que le va a generar a 30 días, ¿cierto? Si cada 30 días de alguna manera hace los depósitos, finalmente el banco le va a dar ese 4%. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de los 90 días, cierto? ¿Cuánto dinero tendrá, cierto, los 90 días? Recuerden que aquí tenemos, cierto, bueno, les voy a hacer una ayuda, cierto, los 90 días hay tres periodos de 30. Los primeros 30, los segundos 30 y los terceros 30, ¿cierto? Pueden hacer mediante un esquema, mediante tabla, ¿cierto? Y ahí para que vayan viendo. ¿Cuánto dinero va a tener si esta persona decide retirar, ¿cierto? Luego de los 90 días. ¿Y cuántas capitalizaciones van a haber, ¿cierto? Los 90 días. Eso es de acuerdo, ¿cierto? Eso es lo que les preguntan con respecto a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Con los dos ejercicios. Así que con eso, chicos, terminamos la clase de hoy día. Espero que haya quedado todo claro. Pueden ir pausando el video y recuerden que esto es lo que va a ser visto en la clase del día jueves y viernes. Así que cuídense, chicos, nos vemos.